Considerado uno de los trompetistas cubanos más versátiles de Europa, se desenvuelve tanto en la interpretación de la música clásica como en el más profundo jazz latino. Comienza sus estudios musicales a la edad de 10 años en el Conservatorio de Música Guillermo Tomás de su villa natal, en La Habana, y continúa sus estudios de grado profesional en el Conservatorio Provincial Amadeo Roldán con una carrera excepcional y las más altas calificaciones, coronado con el primer premio en interpretación en el concurso nacional Amadeo Roldán. Además, a los 18 años forma parte de la Banda Nacional de Concierto y la Orquesta del Gran Teatro de La Habana, bajo la dirección del maestro Norman Milanés. No solo eso, sino también recibió clases de los más prestigiosos trompetistas como Maurice André, Rex Reicherson, Walter White, Andrea Tofanelli, John Myler, Pierre Dudot, Matthew Simon y el gran Arturo Sandoval, que ha sido su mentor y su referente. Hoy tenemos la oportunidad de compartir esta entrevista con una persona que ha dado parte de su vida a la música, que se ha dedicado desde el primer momento que ha cogido la trompeta y que a día de hoy, tal y como os hemos contado, es un auténtico referente en el mundo musical. Hoy tenemos con nosotros al gran Wilson Ortega. Muy buenos días, Wilson. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, muy bien. Bien. Muchísimas gracias antes de nada por cedernos parte de tu tiempo y estar aquí contigo para hacerte una entrevista, porque sabemos que tienes una agenda súper apretada. Sí. Para quien no lo conozca, Wilson Ortega, gran trompetista y gran docente. Y bueno, estás aquí con nosotros. Hoy hemos escogido este paisaje, Coruña, todas las galerías de fondo. Sí. Y queríamos introducir así un poquito la entrevista, ¿no? ¿Cómo nace la pasión en Wilson Ortega, un gran trompetista como lo conocemos hoy en día, que, bueno, quien no te conozca sería un pecado? Entonces, ¿cómo nace, en qué momento decide Wilson unirse a la música? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Quique, y pues darme esta oportunidad, ¿no? de poder hablar un poco sobre mi vida, ¿no? Como músico, básicamente. Y bueno, esto empezó hace ya bastantes años. Yo tengo ahora, este año cumplo 50 años. Entonces, yo empecé con 10 años, pero eso fue una cosa, como suele pasar muchas cosas en la vida, el azar, ¿no? Yo no pensaba de niño nunca ser músico, primero porque en mi familia nadie era músico. Ya. Y lo típico, ¿no? Sí, lo sí, normal. a mí también me pasó lo mismo. Sí, ¿no? Entonces fue algo así, no fue ni siquiera espontáneo por parte de mí. Yo siempre ahí, cada día que cojo la trompeta, yo ahí, a una persona que yo le agradezco muchísimo ser músico, y es a mi padre, que en paz descanse. Mi papá fue el que tuvo la visión de encaminarme a la música. Él se dio cuenta que era una buena opción en ese momento, en los años 80 en Cuba, dedicarte a la música de forma profesional. Y bueno, yo siempre digo que mi padre fue el que soy músico gracias a mi papá, soy trompetista gracias a Arturo Sandoval, porque en cuanto vi a Arturo Sandoval, pues para mí decidí que ese era el instrumento que yo quería tocar. Qué suerte y qué gran oportunidad también. Gran oportunidad. Y soy docente gracias a que tuve mi primer gran maestro, que además vive cosas del azar, ¿no? De la vida, vive aquí en Galicia. Y no, bueno, ahora por esta situación nos vemos menos, pero normalmente tenemos contacto todas las semanas. Claro. Y ese señor fue el que me impulsó a tener amor a la docencia, ¿no? Genial, genial, genial. Sí, bueno, nos has comentado y tal, has nacido en Cuba, sí, y bueno, parte de tu vida te has formado también con Arturo Sandoval. ¿En qué momento comienza esa formación de trompetista hasta, bueno, que realmente somos músicos, nos tenemos que formar toda la vida, ¿no? Pero esos primeros pasos, bueno, ¿cómo fueron? Esos primeros pasos fueron muy difíciles porque yo no tenía la pasión hacia la música. Eso fue algo que fue, digamos, por mi padre me inició, me animó a eso. Cuando escucho y veo a Arturo Sandoval, pues me animo a tocar como él, pero claro, viene el primer desencanto, que es cuando me pongo una trompeta en la boca y suena que parece una concha, es fatal. Entonces dije yo, esto no es lo que sonó al señor ese, ¿no? Y entonces por eso que siempre digo que
es muy importante, al menos en una primera etapa de la vida, buscar un buen profesor. Y cuando hablo de un gran profesor no me refiero a un gran instrumentista, siempre pensamos en buscar a un gran instrumentista, sino a un buen pedagogo, alguien que te haga sortear ciertas dificultades y que te anime a que tú puedas seguir por ese camino, que es un camino difícil. Yo, cuando alguien me pregunta siempre, es que los músicos, y le digo, no, si tú vas a estudiar música pensando que vas a ser rico, vas a ser famoso, pues no te dediques a la música. No vale la pena, o sea, sumas las horas de esfuerzo con las horas de... Y igual a tanto dinero no te vale la pena. Eso tiene que ser algo de pasión, ¿no? Una vocación, que al principio no la tenía, pero ya te digo, mediante el esfuerzo, la constancia y ese amor que este gran profesor me sedujo y me fue creando, hizo que a medida que yo iba creciendo como ser humano, también iba creciendo como artista y me iba tomando esto mucho más en serio, ¿no? También ya cuando empiezas a tener tus primeros logros, pues eso te va motivando más. Claro. Pero por supuesto hay un grandísimo esfuerzo, que yo no lo considero esfuerzo como tal, porque yo disfruto mucho, ¿no? con lo que yo hago, ¿no? A lo mejor un esfuerzo para mí sería, pues no sé, ponerme a estudiar matemáticas o química, eso que no es algo que me apasione, ¿no? Claro. Entonces, yo puedo estar horas y horas practicando y no me supone nada. Entonces, eso es otra de las cosas que yo siempre animo, a que cuando uno va a sentarse, el tiempo que va a dedicar al instrumento, no estar pensando en el tiempo que tienes que estudiar o practicar, sino en disfrutar, procurar disfrutar y pasártela bien, ¿no? Y ir con esa actitud. Si no vas con esa actitud, pues desde luego vas a claudicar y en poco tiempo vas a desistir, ¿no? Correcto. Que es lo que, por desgracia, suele pasar, ¿no? Sí. Que nos centramos, ostras, tengo que hacer este estudio de arriba abajo, es que tiene 5 bemoles. Claro, pero no vemos más allá, o muchas veces no nos explican todo lo que podemos llegar a lograr. Mira, yo siempre he dicho que mis mayores satisfacciones, fíjate qué cosa más curiosa, mis mayores satisfacciones como músico no ha estado en tocar en los grandes teatros, en poder tocar con grandes figuras, ¿no? Y ese reconocimiento, digamos, social, ¿no? Mis grandes triunfos los he logrado yo en mi cuarto estudio, en mi local de estudio, cuando yo logro tocar. Pues eso, imagínate, una cosa que me era imposible tocar hacía un año, con una frase de Arturo Sandoval, de Wynton Marsalis, de los grandes, ¿no? Y lograrlo. Y es que a mí me da como un subidón, es que yo digo, yo lo logré. Entonces es algo como que tú dices, es una carrera lograda, es una meta lograda, pero claro que necesita una constancia y una disciplina. Correcto. Y por supuesto un esfuerzo también, ¿no? Pero tienes que tener esa ilusión. Si no la tienes, no pierdas tu tiempo. Yo siempre, la vida es corta o larga, depende cómo se viva, ¿no? Pero no es tan importante cuán larga sea la vida o el camino, sino cómo has vivido ese camino. Entonces yo siempre digo que yo he vivido estos 50 años de mi vida, sobre todo los 40 años que me he dedicado a la trompeta, de forma muy plena, muy intensa, ¿no? De hecho, hoy en día yo me levanto a las 6 de la mañana, podría estar durmiendo hasta las 8, porque las clases no las empiezo hasta mucho más tarde. Pero yo me levanto a las 6 de la mañana, aquí en Galicia hace mucho frío, llueve, etcétera, no mola nada, no es como estás ahí en el Caribe que te levantas a las 6 y hace temperatura guay, no. Y me voy a practicar, entonces es cuestión de necesidad. Yo Eso es algo que yo no necesito hacerlo, porque mi propio rival soy yo. Porque a veces también en el mundo de la música, el arte en general, hay mucha competitividad, ¿no? Y nos comparamos mucho y eso es una estupidez tremenda. Correcto, es lo que te iba a decir. Tristemente, sí, nos comparamos. Y otra cosa de lo que dices de practicar todos los días es que también, incluso, que somos compañeros de trabajo también, un respeto también hacia los alumnos de decir que tienes que estar en forma y por lo menos no, tienes que estar mucho más allá del alumno para poderle enseñar todo lo que... Está clarísimo que tú eres un referente, sobre todo para un niño más pequeño. Claro. Llegas a convertirte incluso en un ídolo, eres
La forma en que te vistes, la forma en que hablas, la forma en que te comportas, todo es importante. Correcto. Que tú transmites esos valores, ¿no? Porque por encima del músico está el ser humano, y esos valores es importante transmitirlos. Y si tu alumno ve que tú no tocas, llegas con olor a alcohol, llegas tarde a la clase, llegas desaliñado, se te olvidó traerle las partituras, etcétera, etcétera, ¿cómo le vas a exigir, le vas a pedir que practique, que sea puntual, que traiga sus partituras, que tome ese tipo de cuestiones? Eso es así, es un problema de... Efectivamente. Ahora mismo con el tema de las tecnologías, el móvil, o sea, tú no puedes estar dando una clase y estar ahí pendiente del móvil 2 minutos, porque eso es una falta de respeto brutal, ¿no? Correcto. Y suele pasar mucho, ¿no? Pero bueno. Correcto, correcto. Genial, Wilson. ¿Y cómo ha sido el proceso de formarte en Cuba? ¿En qué momento decides que parte de esta entrevista también va con ese tema, ¿no? Del sueño, el famoso sueño americano, ¿no? ¿En qué momento das el paso, decides, me voy para España? Vale, mira. ¿Fue algo así repentino de cojo las maletas y me voy? ¿O fue premeditado de decir, creo que o puedo, sí, mira, o igual...? Cuando yo estaba estudiando en Cuba, yo tuve una suerte en un momento histórico en Cuba, en los años 80, pues digamos, teníamos asesoramiento de los soviéticos y había muy buena formación. Yo puedo siempre decir que, al margen de temas políticos, que no voy a hablarlo, pero sí tuve en ese momento una suerte tremenda, tener buenos profesores, pero teníamos muy pocos recursos, ¿no? Claro. Eso nos hacía a nosotros buscar mucha inventiva, ¿no? Cuando un padre me dice, ¿qué trompeta le compro a un niño? Y le digo, compre la más barata, la que necesita. Si no es el arco ni la flecha, es el indio el que tiene que tener puntería. Por supuesto que si tienes una buena herramienta, las cosas son mucho mejor, ¿no? Por supuesto, estamos de acuerdo. Yo siempre recuerdo cuando estudiaba en el conservatorio, tenía un método malísimo, de una calidad pésima, ¿no? No teníamos libros, tenía un gran profesor que después fui a clase con él, que me daba sus apuntes escritos, puño y letra de su... O sea, no teníamos ni libros, todo era así y del oído. Entonces, ya. Todo era un esfuerzo, ¿verdad? Una cosa tremenda lograr tener todo ese material. Entonces, cuando yo me gradúo, yo me doy cuenta que tenía que ser lo mejor posible para poder tener una salida al mercado laboral, ¿no? Sí. La formación es muy alta ahí, entonces no vale que seas un segundón, tenés que procurar tener una buena formación, porque eso implicaba, y mirándolo desde el punto de vista más banal, pero es muy importante, tener más posibilidades de viajar, ganar dinero, una moneda fuerte, con la cual tu calidad de vida iba a mejorar, ¿no? Yo llegué incluso a tener en los años 90, a principios de los años 90, estar en 4 o 5 proyectos al mismo tiempo. Vale, yo no tenía coche aquello, tenía una bicicleta y iba de un ensayo para otro, porque estaba pendiente del primero que saliera al extranjero. Claro. Da igual que se hubiera ido a Haití, da igual. Y la cuestión era viajar, ¿no? Y claro, tuve mi primer viaje en el año 93 a Curazao, que eso fue para mí como wow, tremendo, ¿no? Entonces ahí fue cuando me di cuenta que lo que yo quería lograr en la vida, no solo como músico, sino como individuo, ¿no? A mí me encanta viajar, me encanta viajar. Y no lo podía lograr en Cuba, tristemente. Ya. Tristemente no podía estar mucho más tiempo. También Arturo Sandoval se había ido, se habían ido muchos músicos cubanos de renombre. Y yo sacaba la cuenta y decía, si esta gente que estaban muy bien aquí y se han ido, entonces aquí pasa algo. Claro, ¿no? Es por algo. No. Entonces vamos a ir buscando opciones, ¿no? Y después, bueno, empecé a viajar bien a España en el año 95 primero, me fascinó. Porque bueno, sabes que en América Latina y España hay un vínculo, bueno, por supuesto histórico, muy importante y hay mucha cercanía, ¿no? Y casualmente La Coruña solamente estuve una vez que vine a tocar en ese viaje en 95. Y me fascinó, y había posibilidades, me habían ofrecido un trabajo en Navarra, en Pamplona concretamente, pero no fructificó temas de Cuba y temas legales, de migración, etcétera, no pudo ser. Y bueno, me fui para Cuba un poco cabizbajo con eso, ¿no? Ya.
Después Ya. pude seguir trabajando en Cuba, estuve en una especie de crucero que viajamos por muchos países de América Latina, el Caribe sobre todo, y eso también, vuelvo y repito, ya me abrió, como conocí músicos americanos de otros países, entonces ya eso nos hablaba la situación de que me decían mucha gente, Sí. tú aquí no haces nada ya, tú podías buscarte la vida mejor en otro sitio, etc. Claro, eso de ponerte el caramelo en la boca y luego... Y sí, yo cuando regresé a Cuba, después de haber estado aquí en España, haber conocido música española, haber visto la calidad de vida Claro, que podía tener aquí, me hubo un momento de bajón, un momento de dije, oh, pero ¿qué es esto, no? Y nada, lo tenía muy pensado y después ya en el año 97, cuando regresé de nuevo, pues ya lo medité mejor y, Ya. y me propusieron trabajo aquí en Galicia, primero en orquestas de baile y entonces ya a partir de ese momento pues mi vida ya Claro. se encauzó. te lo enfocaste de otra ¿Qué es lo manera. más duro de todo? Sinceramente la familia. Claro, claro. Eso es el palo más grande que uno puede tener. La separación de la familia, ese es lo más doloroso. Sí, quizá que lo pueda contrarrestar bueno, contrarrestar, entre comillas, ¿no? Siempre desviarse de la familia pues es muy duro, ¿no? Pero quizá, no sé, hasta el punto de lograr, pues sí, has probablemente logrado una mejor calidad de vida e incluso poder ayudar a tu familia o bueno, lo que sea, ¿no? Tomar esa decisión es muy dura, ¿no? Pero bueno, creo que hay otras... Sí, no, yo me acuerdo, mi madre ya había fallecido, estando yo muy joven, ¿no? Que eso es una de las cosas que yo siempre le digo a mis alumnos y a aquellos que un artista, un músico, un pintor, o sea, tenemos una suerte ahora mismo con toda esta situación que estamos viendo de poder llevar ciertos palos duros que la vida te da, porque la vida es dura, es difícil, ¿no? No es fácil todo, ¿no? No, por supuesto. Y nos sirve como una vía de escape tremenda, ¿no? A mí la muerte de mi madre, tenía 18 años, me ayudó muchísimo a superar la muerte de mi mamá, la música, y bueno, otros momentos difíciles también de mi padre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando yo cojo el teléfono, me acuerdo que existían todavía las cabinas estas de meter las monedas. sí, las y monedas, y telefónicas, llamo, estaba yo ahí en Salamanca, que era ya el penúltimo concierto, el otro día íbamos a regresar ya para Cuba, íbamos a Madrid, y llamo a mi papá y le digo, papi, no voy a virar. Y se queda así callado y me dijo, bueno, quiero mucho y mucha suerte y ánimo y dale, que es tu vida y tienes que tomar la decisión. Es muy duro. Muy duro, yo salí Es muy llorando duro. y eso fue durísimo. De hecho, al otro día cuando todos mis compañeros se marcharon y yo me quedé en Madrid a dormir para venir a Galicia el otro día, no pude dormir. Salí caminando por una gran vía solo a las 2 de la mañana, llorando y diciendo, pero ¿qué he hecho, no? Porque yo tenía 20 y pico años, entonces Uf, yo decía, pero no sé si, incluso miraba el reloj y decía, no sé si el avión se fue ya, o sea, era una cosa como arrepentido y a la vez no, hasta que ya empecé a coger fuerzas. a coger fuerza, ¿no? El primer año fue muy duro, Qué duro. Sí, fue sí, muy sí, duro. sí, sí. Vuelvo y repito, a mí me salvó mucho la trompeta, Claro. el levantarme, desayunar, ponerme a practicar, porque aparte me coincidió que estas tierras maravillosas, pero a veces cuando le da por llover, eso es tremendo, empieza a llover, entonces... Bueno, creo que hoy tenemos que decir que siempre... Sí, se ha nublado un poco, pero no siempre llueve. Eso de Galicia siempre llueve, no podemos Más bien corroborar en hoy. el invierno. Esto fue que me cogió en invierno, en otoño e invierno, que yo Claro. vine en septiembre y en octubre, ese año en concreto, empezó como a llover 4 meses seguidos, fue una cosa, y dije, ¿pero qué es esto? ¿No? Pero bueno, el ver que podía evolucionar como ser humano, Claro. lograr cosas que yo, y no me refiero a cosas materiales, me refiero a viajes, a una cantidad de cuestiones que podía yo y quería hacer yo Claro. como individuo, ¿no? Y que lo he logrado. Entonces, no hay momento o sea, no me arrepiento, en absoluto. Genial. No me arrepiento y cada vez que voy a Cuba, lo hablo mucho con mis hermanos, y ellos mismos me refuerzan eso, me dicen, no, es lo mejor que has hecho, nos duele porque no estás con nosotros,
es lo mejor que has hecho tú, porque, en fin, y por supuesto también lo has oído mejor desde aquí que estando ahí, ¿no? Claro. Y es así, la vida te da ciertas opciones y tienes que tomarlas. Efectivamente. A veces el tren solo pasa una vez y... Y hay que aprovecharlo. Correcto. Tras esta primera parte, en la que hemos conocido a Wilson de una forma más íntima, nos ha contado cómo ha sido esa decisión de venirse para España y todo el dolor que supone dejar a